Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues yo muy feliz de presentarles este nuevo episodio de nuestro podcast Acceso Total, que de verdad amigos espero lo disfruten al máximo, así como nosotros disfrutamos el grabarlo para ustedes. Sin duda amigos, a lo largo de los años en mi carrera como comunicador me ha tocado entrevistar a muchas personalidades, a muchos artistas del estado de Chihuahua, pero amigos, sin lugar a dudas, creo y estoy, no creo, estoy seguro que esta entrevista es una de las más especiales amigos, ya que en ella tuve el honor de entrevistar a quien fuera mi líder espiritual por muchos años de mi vida. Les estoy hablando del pastor Joaquín Trejo, que ahorita amigos él ya no nos acompaña en el plano terrenal, pero miren qué honor haberme tocado entrevistarlo en vida y poder compartir con ustedes pues esta plática que tuvimos amigos, ya que en su llegada aquí a Chihuahua, él formó aquí en el rumbo donde nosotros vivimos una de las iglesias apostólicas cristianas más grandes de la ciudad de Chihuahua. Y pues en esta entrevista, amigos, él nos relata cómo fue que lo hizo, cómo vino esa idea a su mente y cómo lo fue logrando. Obviamente, amigos, acompañado y respaldado por muchas familias de estos rumbos de la ciudad, incluyendo mi familia y muchas otras más que veníamos de la Sierra de Guadalupe y Calvo, de Mesa de San Rafael, donde él pues fue pastor de nosotros muchos años también allá en la sierra. Me acompañan a entrevistar al pastor Joaquín Trejo. ¿Cómo es que inicia la octava iglesia? Bueno, mira, el inicio de la octava iglesia, pues fue precisamente con motivo de mi traslado de Mesa de San Rafael, después de haber entregado yo la iglesia de la Mesa, que fue el día 23 de octubre del 99. Yo llegué aquí el día 29 de ese mes. Y nuestro hermano Juan, que estaba en el obispado, pues me dio la oportunidad y me hizo el ofrecimiento de que si yo deseaba iniciar alguna misión aquí en este lugar de la 20 aniversario, pues lo podía hacer porque de momento no había una iglesia que ofrecerme para que yo siguiera en mi pastorado. Y yo pues acepté la invitación de nuestro hermano y fui pensando en que pues sería muy bueno. Se me hacía que pues había mucha expectativa y había bastante gente aquí muy cerca y algunos conocidos que se habían venido también de la sierra. Pues yo pensé en involucrarlos y en invitarlos y creí yo que no iba a ser muy difícil. Y así fue. Nos trasladamos y dio por resultado que en los primeros meses, 2 meses, pues yo estuve visitando las iglesias de aquí de la ciudad con permiso y solicitud de nuestro hermano obispo. Pero el día 24 de enero del 2000, ya con el movimiento que había y los pocos hermanos que se habían venido de la sierra también, ya empezamos a ponernos de acuerdo para hacer algún culto, nomás que no teníamos lugar, pero había un primo de nombre Abel Ríos González, hijo de Manuel Ríos y de Cruzita González, que nos ofreció un local aquí por la calle que está enseguida. Miguel Sigal. Y nos facilitó un local para que estuviéramos haciendo los cultos. Y fueron unos meses, como unos 6 meses,
Entonces ahí estuvimos reuniéndonos y el primer culto lo hicimos el 24 de enero del 2000. Y fue muy importante la colaboración de Abel, porque él se dio a la tarea, ahí después de su bautismo, se dio a la tarea de proporcionarnos más medios para que fuéramos aventajando en la adquisición de algún terreno. Y él mismo nos ayudó tanto a conseguirlo con las personas que lo conseguimos, como también para pagarlo. Él pagó 32,000 pesos y nosotros pagamos 34,000 pesos, pero poco a poco lo fuimos haciendo en desarrollo urbano. Pero él fue el del inicio, él trató con los dueños y nosotros tratamos con los poseedores, él trató, y nosotros tratamos con la solicitud de desarrollo urbano. Y así fue como nos acomodamos ahí. Después de unos 6 meses, pues empezamos ya, como teníamos el terreno, pues nos tuvimos que cambiar al lugarcito del terreno que habíamos conseguido. Y allí formamos una especie de cabañita o de cuartito con triplay y hules y unas laminitas viejas que pues nos proporcionaron algunos de los amigos y hermanos, que empezamos ahí a luchar para tener un localito ya propio. Y así fue como nos acomodamos ahí en lo que es la esquina del templo, ahora donde está la entrada. Allí estaba ese lugarcito y allí lo ocupamos pues por algunos meses. Gracias a Dios que pues nosotros estuvimos respaldados también por los hermanos que habían llegado, y con mucho entusiasmo empezamos a trabajar y a unirnos. Creo que juntamos como unos 13 hermanos, los hermanos aquí que se unieron de aquí de la ciudad mediante el acuerdo que el obispo hizo con ellos, la invitación fue que se vinieran unos 5 hermanos de cada congregación y formáramos aquí el grupo, pero no, pues no fue posible más que algunos poquitos. Fue el hermano, entre ellos el hermano Niño y la esposa de él, el hermano Alberto Calzadillas y la esposa de él, la hermana Alicia, la hermana María Andrade y una hija. Y ya los demás pues fueron mis hijas que estaban en la quinta, que se vinieron, y unos hermanitos que habían llegado también de la sierra, la hermana María Herrera, el hermano Jaime y la hermana Cruz. Bueno, estos hermanitos, estaba también nuestro hermano Porfirio Gutiérrez, que nos ayudaron ellos en el inicio, en la directiva. Y fue precisamente de esa manera como se fue ya organizando la misión. Había una cierta oposición. Recuerdo que pues es muy desesperante tener contrarios en el esfuerzo que se está iniciando, y nos tocó que pues las personas que vivían al lado del terreno, que nos vendieron ahí, pues no les pareció bien a todos la enajenación de ese terreno, sino que pues ellos se convirtieron en una oposición, tanto que cuando el hermano Raúl Murillo vino para poner la primera piedra, pues estuvimos nosotros casi solos en el sótano, porque había un sótano ahí, el terreno estaba desnivelado, y allá abajo, pues qué bueno, a ese desnivel le agradecemos que lo logramos para hacer el comedor, pero bajamos unos 2 o 3 o 4 hermanos y todos los demás grupitos se quedó arriba. Pero para una experiencia que no se me olvida nunca fue cuando ya subimos de poner la primera piedra, y en el bordo estaba uno de los muchachos de las familias que habían vendido ahí,
y luego sacó una navaja y me dijo, se dirigió a mí y me dijo, ¿ustedes qué andan haciendo aquí? Pues aquí queremos construir un templo, por el favor de Dios. Lo que pasa es que son una bola de aparentes. Yo no quiero que estén construyendo aquí. Y si no, pues aquí vamos a estar muy cerca nosotros pendientes, para que no construyan. Y no, le digo yo, mira, es que tú tal vez te hace falta conocimiento de estas cosas que nosotros queremos hacer, pero ya platicaremos, platica con tu papá es amigo mío, le digo, y él es una persona que te va a explicar las cosas. Por lo pronto ahorita pues no tenemos nada que discutir, guarda tu navaja y vamos en paz. Pues no pasó jamás, sino que este muchacho pues entendió que no había tal vez que hacer allí nada. Y fue esa una de las experiencias que tuvimos un poquito contrarias allí en contra de mi persona. Pero en cuanto a lo demás, pues estuvimos, gracias a Dios, trabajando ahí poco a poco. Se fueron uniendo hermanos, se fueron bautizando también. Y dio por resultado que a muy poco tiempo pues ya pudimos conseguir material para construir con la presidencia municipal, con Marco Adán Quesada, que estaba en ese tiempo, era un empleado de la iglesia, de la presidencia municipal, y nos ayudaron, sí, conseguimos como unas 20 toneladas de cemento y conseguimos también bloques y pues comenzamos a hacer el sótano allá, lo que es ahora el comedor. Y de ahí pues fuimos entusiasmándonos todo el grupito cada día más con la esperanza de tener un día un templo ya más formal, ya construido en mejores condiciones que lo que teníamos, porque aquella cabañita con paredes de triplay y tejabán de hule, pues no nos garantizaba ni siquiera comodidad. Pero pues todo se fue dando en favor y gracias a Dios que pues pudimos ya tener un avance muy considerable. Ya pudimos tener abajo, techar y estar ya un poco más cómodos. Ahí permanecimos un tiempo, no recuerdo en este momento cuántos años fueron, pero yo creo que unos dos años, y luego ya pudimos subirnos arriba en construcción. Fue cuando yo ya entregué la iglesia, que ya éramos unos 62 hermanos, y fue el 19 de junio del año 2004 cuando yo le entregué a Rubén, a mi hijo. Pues Dios me concedió entregarle la iglesia que ya estaba formada, porque pues teníamos ya más de los 50 hermanos, como dice la Constitución, o al menos esa era en ese tiempo la norma para formar una iglesia. Y pues bueno, creo que el año 2004 que entregamos ya, pues estaba ese avance comenzando el templo en esas condiciones, y ahí pues seguimos unidos trabajando con el pastor. Yo me siento feliz porque pues fue mi segundo pastor. Yo no tuve mucho tiempo ni mucha experiencia como miembro de la iglesia, porque pues Dios me concedió que a los 3 meses o a los 2 meses de bautizado, pues ya se me encargara a mí directamente un grupito pequeño de 6 hermanos ahí en Mesa de San Rafael, para que los estuviera dirigiendo en los cultos y oraciones que se hacían. Y pues yo ya me hice cargo de entonces, y por eso no tuve la experiencia de tener un pastorado muy permanente, sino que yo fue el segundo pastorado mi hijo, y ahí hemos seguido
trabajando. Ahora me siento muy feliz porque veo el avance y la forma en que tuvo esta terminación, ya por trabajo de Rubén y por el esfuerzo que también fue muy marcado, el esfuerzo que hizo Rubén para llegar a esta construcción como la vemos ahorita. Él también trabajó con mucho entusiasmo, los hermanos nos unimos, trabajamos con mucho entusiasmo. Hubo hermanos aquí que se distinguieron en sus cooperaciones, en su apoyo, y aparte de los apoyos que también la mesa directiva nos concedió por gestiones de Rubén mismo. Y pues bueno, gracias a Dios que a como vemos ahorita, pues es muy diferente, totalmente distinto a lo que teníamos nosotros cuando iniciamos aquí. Pero aquí estamos con la experiencia y con la gratitud hacia Dios de haber concedido a su hermano en Cristo, hermano, pues que llegáramos a ver estas instalaciones que ahora vemos ahí y que nos congregamos con la esperanza de que esto también que siga creciendo, y no solamente la construcción, sino que el grupo, la iglesia siga creciendo y siga avanzando para que todas las personas que nos rodean aquí en esta colonia, en estas colonias que están cercanas, pues tengan la oportunidad de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, para que ellos también en su momento pues sean adheridos a la iglesia y puedan tener la salvación de sus almas. ¿Nos puede contar un poco de cómo fue que esa familia que se oponía a la construcción del templo luego se volvió a favor de la iglesia? Pues sí, yo considero que fue una intervención directamente de Dios a nuestro favor, porque esos muchachos mismos, uno de ellos fue el de la amenaza con la navaja, pero más tarde fueron nuestros mejores aliados allí, nos sirvieron de guardianes, nos sirvieron ahí de veladores cuando teníamos cemento y teníamos algunas cosas de la construcción ahí. Estos muchachos defendían y cuidaban allí el cemento, tanto que una madrugada se levantó uno tras de uno que andaba robando cemento y dio sobre él con un pedazo de varilla y lo correteó hasta por allá donde está la ferretería de aquí enseguida. Y allá tiró el bulto de cemento el muchacho que lo llevaba y él siguió tras de él corriendo, pero no lo alcanzó. Pero él se trajo el bulto otra vez, ya rompido, pero él lo trajo otra vez y lo guardó ahí donde estaba. Entonces las cosas cambiaron. A mí se me olvidó un día un portafolio ahí en el jacalito que teníamos le pusieron ellos mismos la arca de Noé. Curioso. Bueno, ahí tenía yo mi portafolio, mi chamarra la dejé ahí y ahí se la hallaron unas personas en la noche, fueron y empezaron a golpear el portafolio para quebrarlo, porque ahí se me había olvidado, iba yo a la evaluación y llevaba yo unos porcentajes y era un dinero que me habían mandado para que lo entregara y yo llevaba como 3,000 pesos ahí en el portafolio. Y estos muchachos golpearon a un lado para quebrarlo y oyó estos ruidos, oyeron la familia esta misma que estamos mencionando y se levantó uno de ellos y dio sobre ellos y ahí les quitó el portafolio. Yo tengo encargado ese portafolio y esa chamarra, es del pastor y no debes de agarrarlo, ándale. Pues esto fue en la tarde de uno de los días que estuvimos en reunión allí. Y esta es una experiencia muy bonita que no la olvido yo, y cómo fue que cambiaron las cosas, pues yo entiendo que la intervención fue de Dios, porque todo fue diferente. ¿Qué sentimiento despierta en usted pues el haber sido el fundador de
de esa iglesia, y como lo menciona ahorita, pues ver que incluso es una de las construcciones más grandes de la iglesia apostólica aquí en Chihuahua. Pues la satisfacción que a mí me acompaña en esto por haber sido el, el fundador de esta misión, pues siento agradecimiento con Dios y con los hermanos que nos apoyaron, con la gente que nos dio su apoyo en diferentes sentidos. Y yo me siento pues muy satisfecho por haber podido lograr el inicio de esta iglesia, de esta octava iglesia, y que esté ahora pues sirviéndonos a mucho y ya con un buen número de hermanos, más de 150 hermanos, mencionaba el pastor el domingo, pero pues cuando la información de Rubén que entregó pues eran más de 200. No sé ahorita los números cómo anden, pero lo cierto es que para mí es una satisfacción el número que sea, y si es el más grande, pues más satisfecho me puedo encontrar. Y deseo yo que nuestros hermanos que están ahorita al frente, nuestro pastor, pues pueda trabajar también con bastante entusiasmo, y la iglesia pues crea que al final tengamos esa convicción de que al final recibiremos recompensa por todo lo que hayamos hecho en la obra del Señor, porque así está establecido en la palabra de Dios. Creo que pues eso es lo que yo puedo decir acerca de esto, desearles a los que están, a los que llegan, a los que forman ahora los diferentes grupos. Ahora la organización es diferente, han entrado muchas cosas diferentes, unas buenas y otras no muy buenas. Pero lo cierto es que si nuestros hermanos cumplen, nuestros hermanos pastores, líderes, cumplen con la misión que la palabra de Dios establece, pues ellos cuidarán de el rebaño del Señor y sabrán dirigirlo y corregir aquello que no esté bien y dar el consejo para que los hermanos pues no tropiecen en su vida espiritual, ya que tenemos pues muchos riesgos por todas las cosas que influyen de afuera del mundo y se introducen en la iglesia. Pues no deja de ser un grave peligro para nuestros hermanos que están llegando al camino del Señor. Tal vez sea un trabajo ya muy arduo el que tengan que seguir desempeñando nuestros hermanos, pero es muy necesario. Yo deseo ver que pues si ayude a los hermanos y oriente, porque la palabra de Dios tiene precisamente el fundamento para que nosotros podamos anhelar a mejorar nuestras vidas espiritualmente cada día, y así pues ser mejores elementos para la honra y la gloria del Señor. Sin duda alguna, amigos, un gran hombre, un gran líder espiritual, una gran persona, un gran ser humano que pues trajo muchas enseñanzas a mi vida, que muchas de las cosas y la forma en la cual yo creo en Dios tiene que ver mucho con las enseñanzas del pastor Joaquín Trejo. Y de verdad, amigos, me ha dado un gusto enorme rescatar estos cachitos de esta entrevista que le hicimos para un proyecto especial cuando se inauguró el templo de la iglesia, de la octava iglesia apostólica de la ciudad de Chihuahua, el cual pues yo tuve el honor de realizar como un tipo homenaje tanto a él y a toda la gente que logramos construir ese templo. Y pues qué padre rescatarles esta entrevista para ustedes, amigos, y pese a que la grabé hace años cuando él aún estaba en vida, qué padre poderla rescatar y presentarla en exclusiva en nuestro podcast Acceso Total, porque esta entrevista, amigos, no estaba subida en ninguna red social, en ningún medio de comunicación. Fue exclusivamente estrenada hoy en las redes sociales a través de este podcast y de Imagina Estudio. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos, los quiero mucho, les mando un abrazo bien fuerte y esperen muy pronto el siguiente episodio de Acceso Total.